¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado insignificante para lograr algo grande? Esta es la historia de un hombre que se escondía en un pozo, aterrorizado, golpeando trigo como un cobarde, y terminó liderando al ejército más pequeño de la historia contra 135.000 enemigos, y ganó sin armas convencionales, sin estrategia militar tradicional, solo con antorchas, cántaros y gritos en medio de la noche. Si alguna vez pensaste, ¿no soy suficiente?, esta historia cambiará tu vida. Hace más de 3.000 años, en las colinas de Israel, un joven llamado Gedeón se escondía en un lagar. No estaba haciendo vino, estaba golpeando trigo, algo que normalmente se hace en espacios abiertos donde el viento puede llevarse la paja. Pero Gedeón tenía miedo de ser visto. ¿Por qué? Porque Israel estaba ocupado por los madianitas, un pueblo brutal del desierto que cada año, como langostas, invadían la tierra en el tiempo de la cosecha. Destruían todo en C, llevaban el ganado, quemaban las casas. Durante 7 años, los israelitas habían vivido con terror. Se escondían en cuevas, dormían en las montañas. Apenas tenían para comer porque cada vez que plantaban algo, los madianitas llegaban y lo destruían. Gedeón había visto suficiente, había perdido la cuenta de cuántos vecinos habían muerto, cuántas familias habían sido destrozadas. Y lo peor de todo, sentía que Dios los había abandonado. Pero estaba a punto de descubrir que cuando tú piensas que Dios te ha olvidado, es exactamente cuando Él está preparando tu mayo R victoria. Mientras Gedeón golpeaba el trigo en secreto, sudando de miedo y frustración, algo extraordinario sucedió. Un ángel se apareció y se sentó bajo un árbol cerca de él, y le dijo algo que debió sonar como una broma cruel: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón dejó de golpear el trigo y miró al extraño. ¿Valiente guerrero? Él estaba escondido en un hoyo. ¿El Señor está conmigo? Su pueblo estaba siendo destruido. Y Gedeón, con toda la honestidad de un hombre quebrantado, le respondió: disculpa, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos esos milagros de los que nuestros padres nos hablaron? Como sacó a nuestros ancestros de Egipto, pero ahora nos ha abandonado en manos de Madián. ¿Has sentido eso alguna vez? Dios, si estás conmigo, ¿por qué mi vida está destruida? El ángel no discutió, no le dio un sermón. Simplemente le dijo: ve con la fuerza que tienes y salva a Israel de Madián. Yo te envío en Gedeón. Pensó que estaba loco. Él era el menor en la familia más insignificante de la tribu más pequeña de Israel. Era literalmente el menos calificado de toda la nación. Y eso es exactamente por lo que Dios lo eligió. Porque cuando Dios usa al más débil y gana, nadie puede atribuirse el mérito excepto Dios. Verás, el problema de Israel no era solo externo, era interno. Se habían alejado de Dios. El propio padre de Gedeón tenía un altar a Baal, un dios falso, en su propiedad. Dios le dijo a Gedeón: antes de que puedas derrotar al enemigo externo, tienes que destruir los ídolos internos. Esa noche, Gedeón tomó 10 sirvientes, derribó el altar de Baal, cortó el poste sagrado, construyó un altar al Dios verdadero, y sacrificó uno de los toros de su padre. Sobre él lo hizo de noche, porque, seguía teniendo miedo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó furioso. Querían matar a Gedeón. Pero su padre, sorprendentemente, lo defendió. Ansí, Baal es realmente un dios, que se defienda solo. Mi hijo derribó su altar. Si Baal es poderoso, que lo mate. Nada pasó, porque Baal era solo piedra y madera. Ese día, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerobbaal, que significa que Baal contienda contra él. Y aquí está la lección brutal, antes de enfrentar tus batallas externas, debes destruir los ídolos que te esclavizan internamente, tus miedos, tus adicciones, tus creencias falsas sobre ti mismo. Poco después, los madianitas volvieron, pero esta vez era peor. Se unieron con los amalecitas y otras tribus del este. Eran aproximadamente 135.000 guerreros experimentados. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, tocó la trompeta y convocó a su tribu. Envió mensajeros a otras tribus, y 32.000 hombres respondieron al llamado. Gedeón debe haber sentido algo de alivio. 32.000 contra 135.000 no eran buenas probabilidades, pero al menos tenía un ejército. Pero entonces Dios le dijo algo que debió sonar completamente insano. Tienes demasiados hombres. Dios explicó: si ganas con 32.000, Israel va a decir: ganamos
por nuestra propia fuerza. Dile a cualquiera que tenga miedo que se vaya a casa. A Gedeón obedeció, y 22,000 hombres se fueron, 2/3 del ejército. Quedaron 10,000. Gedeón probablemente pensó: al menos tenemos 10,000 valientes. Pero Dios dijo: todavía son demasiados. Entonces Dios diseñó una prueba extraña. Llevó a los hombres al río a beber agua. La mayoría se arrodilló y metió la cara en el agua, pero 300 hombres se llevaron el agua a la boca con la mano, manteniéndose alertas, listos para la batalla. Dios le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres los salvaré. Deja que todos los demás se vayan. Imagina la escena. Gedeón vio como 9,700 hombres se alejaban. Se quedó con 300 contra 135,000. Las matemáticas eran imposibles. 450 enemigos por cada uno de sus hombres. Pero aquí está la verdad devastadora, cuando Dios está contigo, la mayoría se convierte en irrelevante. Esa noche, Gedeón no podía dormir, el miedo lo consumía. 300 hombres. ¿Cómo podía funcionar esto? Y Dios, en su misericordia infinita, sabía que Gedeón necesitaba una última confirmación. Le dijo: levántate y baja al campamento enemigo. Pero si tienes miedo, lleva a tu sirviente Fura contigo. Escucha lo que dicen. Gedeón tomó a Fura y bajó sigilosamente hasta el borde del vasto campamento madianita. Las tiendas se extendían por kilómetros. El sonido de 135,000 hombres llenaba el valle. Se acercaron a una tienda y escucharon a 2 guardias hablando. Uno le estaba contando un sueño al otro. Tuve un sueño extraño, vi un pan de cebada rodando por nuestro campamento. Golpeó una tienda con tanta fuerza que la volcó completamente. El otro guardia respondió, y sus palabras debieron hacer que el corazón de Gedeón saltara. Eso solo puede significar una cosa: en la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado a Madián y todo el campamento en sus manos. Gedeón cayó de rodillas y adoró a Dios. El enemigo ya estaba derrotado, en su mente. El miedo ya había hecho su trabajo. Gedeón regresó al campamento transformado. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos de 100, y les dio las armas más extrañas que jamás se hayan usado en una batalla: una trompeta para cada hombre, un cántaro de barro vacío y una antorcha dentro del cántaro. Sin espadas, sin lanzas, sin escudos. La estrategia era simple. A medianoche, los 3 grupos rodearían el campamento enemigo. A la señal de Gedeón, todos romperían sus cántaros, revelarían las antorchas, tocarían las trompetas y gritarían: por la espada del Señor y de Gedeón. A medianoche se posicionaron. Gedeón levantó su mano, la dejó caer. 300 cántaros se rompieron simultáneamente. 300 antorchas iluminaron la oscuridad. 300 zofares rasgaron el silencio de la noche. Y 300 voces gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. El campamento madianita despertó en pánico total. En la oscuridad, con antorchas rodeándolos, con trompetas sonando desde todas las direcciones, pensaron que estaban siendo atacados por un ejército masivo. Y aquí está la parte más salvaje: Dios hizo que los madianitas se volvieran unos contra otros. En su confusión y terror, comenzaron a matarse entre sí. Huyeron en pánico, tropezando, matándose unos a otros. Los 300 ni siquiera tuvieron que pelear. Solo se quedaron parados, sosteniendo sus antorchas y tocando sus trompetas, mientras Dios peleaba por ellos. La victoria fue completa. Un hombre que había comenzado escondido en un pozo había libertado a toda una nación. 300 hombres con antorchas y trompetas habían derrotado a 135,000 guerreros, no por su fuerza, sino porque Dios estaba con ellos. La historia de Gedeón nos enseña verdades que necesitas escuchar hoy. 1. Dios no necesita tu perfección, necesita tu disponibilidad. 2. Tus limitaciones son la plataforma para el poder de Dios, el menor de la familia más pequeña. 300 contra 135,000, imposible para los hombres, perfecto para Dios. 3. Anchis, Giconquistag, Afuro, destruye los ídolos adentro. ¿Qué altar falso necesitas derribar hoy? Y 4. Cuando Dios está contigo, la mayoría no importa. No necesitas a todos de tu lado, necesitas a Dios de tu lado. Hoy, tal vez te sientes como Gedeón escondido en ese pozo, aterrorizado, insignificante, pequeño. Pero Dios te ve como un valiente guerrero, no por lo que eres hoy, sino por lo que Él te va a convertir. Tu batalla más grande puede ser ganada con las herramientas más simples: obediencia y la presencia de Dios en sí. ¿Esta historia te inspiró? Dale like,
y suscríbete. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios elige a los menos calificados para hacer lo imposible. Tu momento de Gedeón está llegando. La pregunta es, ¿dirás que sí?